Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gran honor y privilegio poder llegar a este momento. Estoy muy nerviosa, pero sea para la gloria de mi Señor. Bueno, mi nombre es Joelka Uveda Zelaya, tengo 26 años, soy nicaragüense y este es mi testimonio. Crecí en un hogar cristiano, lo cual hizo que mi manera de vivir no fuera tan complicada hasta la fecha. Fui criada con principios y valores, a ser una buena niña de casa, sumisa y obediente. Esto permitió que mi vida no se desviara y no buscara satisfacer mi vida en alcohol, en drogas, en fiestas, etc. A los 12 años me bauticé sin tener mucho conocimiento de lo que estaba haciendo. Para mí solo era un paso que debía realizar para honrar a Dios. Y esto permitió que pudiera participar activamente en las actividades de la iglesia. Parte de mi niñez fui parte del ministerio de danza de la iglesia donde asistía con mis padres y posterior en mi juventud fui parte del ministerio de alabanza como líder principal. En ese momento pensaba que eso era correcto. Como la mayor parte de los adolescentes, también tuve mis momentos de dificultad respecto a mi carácter, rebeldía, no quería la corrección, quería las cosas a mi manera sin pensar en los resultados. Pensaba que todos estaban en mi contra, que nadie apoyaba mis ideas y eso me molestaba. Tuve mis momentos de tristeza, en su momento para mí era tan molesto que mis padres estuvieran controlando todas las áreas de mi vida. Me negaban todo, controlaban con quién debía tener una amistad. Eso provocó un resentimiento hacia mis padres, sentía que no me querían. Claro está que ellos me aman y era su manera de protegerme. En la edad de los 14 a los 16 me llegué a sentir muy sola internamente, aunque estaba rodeada del amor de Dios, mis padres, mi hermano y mi familia. Siempre tuve muy claro que debía creer, servir y honrar a Dios. A medida que crecía y maduraba, mis problemas de adolescencia fueron superados uno a uno. El resentimiento que tenía con mis padres se tornó en agradecimiento por cuidarme y protegerme de las maldades de este mundo. Siempre mi deseo fue honrar a Dios con mi servicio y darle lo mejor a Él, siendo en ese tiempo mi manera de creer y de servir errado. Asistí a una red que ahora conozco como el Evangelio de la Prosperidad. Era un desgaste emocional y físico por las continuas actividades que se realizaban en esa iglesia. Mi manera de pensar en esos entonces era que entre más servimos y participamos de las actividades de la iglesia, más Dios nos iba a multiplicar en bendiciones. Así estuve por muchos años, cegada, participando y haciendo locuras que en esos tiempos creía que estaba bien hacerlo, porque era para Dios. Y no importaba las horas que estuviera gritando, corriendo, saltando, cantando, porque estaba sirviendo a Dios. Qué ilusa y crédula era, mas no lo sabía. En medio de estar cegada me sentía bien, me sentía completa, realizada y honrada de estar donde estaba y hacer lo que hacía. En ese tiempo comienza el proceso de experimentar una verdadera conversión. No fue fácil, no quería aceptarlo, pero esa fue la voluntad de Dios. En el año 2020 mi papá fue el que experimentó primero el proceso de confrontación. Bastaron 5 minutos en boca del pastor que llegó acompañando a un grupo de misioneros jóvenes que con palabras simples y resumidas habló de Cristo, algo que no estábamos recibiendo. Cabe destacar que ese día mi papá no volvió a ser el mismo hombre y servidor de la iglesia, porque comprendió lo que faltaba en esa iglesia, faltaba Cristo. Eso provocó que dejara de involucrarse como antes en las actividades de la iglesia. Yo no estaba consciente de lo que pasaba, ni pude identificar en el momento que estaban hablando de Cristo. Estaba tan sorda que no hizo efecto en mi vida. Mi papá quedó tan marcado con las palabras de ese pastor que comenzó a escuchar prédicas en YouTube de grandes hombres de Dios, bautistas reformados. Yo tenía 21 años cuando inició este proceso. Mi papá ese día habló con nosotros, mi mamá y yo. Mi hermano tenía 10 años y yo no entendía todavía. Y la verdad, todo lo que él nos decía lo negábamos porque teníamos sordera espiritual
y no escuchamos la verdad que fue predicada en esos 5 minutos. Fueron tiempos muy difíciles para nuestra familia. Había mucha contienda por las diferentes opiniones, pero Dios estaba trabajando en nuestra familia y nuestros corazones. Dios comenzó a trabajar en la vida de mi papá. Él me mandaba shorts de YouTube de las prédicas que escuchaba, pero yo ni los escuchaba porque no me gustaban. Me daba pereza escucharlos, tan seco, sin fuego, sin presencia, según yo. Mi papá nunca dejó de hablarnos la verdad, aunque eso traía una respuesta y actitud no agradable hacia él. Yo solo le decía, deja de escuchar esos viejos cuadrados, te estás haciendo como ellos. Yo no quería comprender la verdad, no me interesaba sus discursos, no le entendía. Yo estaba cómoda donde estaba. Siempre asistía a la iglesia y nunca dejé de hacerlo con amor porque era para Dios. Pero con el tiempo, aquellas palabras que escuchaba de mi papá y aquellos pequeños shorts de YouTube que enviaba mi papá comenzaron a hacer efecto en mi vida. Poco a poco la venda de mis ojos y mis oídos comenzó a caerse. Comenzó un tiempo de lucha interna al escuchar con claridad lo que se predicaba en esa iglesia. No se predicaba de Cristo, eran puras fábulas, historias, levantamiento de emociones, pero nada de Cristo. Por primera vez en mucho tiempo miré la realidad del que gritaba más fuerte, el que corría más rápido, el que aguantaba saltar más, el que oraba con más fluidez, gritando y en lenguas. Eso creía que estaba bien. Para mí era tan normal. La persona que hacía eso era porque estaba más ungido. Pero ¿de qué sirve todo eso? Nada de eso te hace más santo. Gritar, correr y saltar no te hace salvo. ¿De qué sirve estar en una iglesia grande y reconocida si no se habla de Cristo? Comencé a experimentar un tiempo de vergüenza y arrepentimiento ante Dios. ¿Cómo pude haber hecho todo eso? ¿Cómo pude estar tan cegada? ¿Cómo pude jugar con mi Cristo? En medio de mi proceso sentía vergüenza y arrepentimiento. Dios me dio una oportunidad. Pude conocer verdaderamente el Evangelio que da vida, que perdona, restaura y edifica. El Evangelio que presenta a Cristo como Rey soberano de mi vida. Un Evangelio real, puro y santo. Un Evangelio que no se basa en emoción, sino en convicción. De que Él es el camino, la vida y la verdad. Después de pasar toda mi vida creyendo cosas que son abominación y llegar a conocer la verdad, fue un golpe grande en mi vida que hasta el día de hoy me da vergüenza. Poco a poco comencé a entender su palabra, que para mí era como una lanza que atravesaba mi corazón. Comencé a comprender con más claridad y a tener convicción de pecado. Puedo decir que en el año 2024, a mis 25 años, puedo reconocer verdaderamente que soy salva. Cada prédica que escuchaba se trataba de Cristo, de su sacrificio en la cruz por mis pecados. Cada prédica que escuchaba se trataba de Cristo, de su sacrificio en la cruz por mis pecados y transgresiones. Yo me sentía la más pecadora e indigna delante de Él, pero en medio del dolor que sentía mi corazón, puse mi fe en Cristo para el perdón de mis pecados. Hoy agradezco a Dios todo el proceso que tuve que pasar para llegar a este momento. Hoy en día puedo decir con convicción y seguridad en mi corazón que soy una hija de Dios. Reconozco que por mucho tiempo mi vida estuvo cegada y actué en mis emociones y sentimientos creyendo que honraba a Dios de esa manera. Un marzo del año 2024, Dios nos permite viajar a Costa Rica por primera vez. No sabíamos que nos íbamos a quedar en Liberia, pero en algo estábamos muy claros con mi familia. Donde estuviéramos, debemos congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Y es así como una tarde de marzo,
Nuestra última noche en Liberia, cerca del hotel donde nos hospedamos, vi el rótulo: Iglesia Bautista Reformada Liberia. Ese rótulo nos dio tanta alegría y esperanza. Sabíamos que si nos quedábamos en Liberia, era ahí donde nos íbamos a congregar. Y qué bendición ha sido formar parte de esta maravillosa iglesia. Una iglesia de sana doctrina, con miembros activos en comunión al servicio del Señor. Por esto he completado este curso de discipulado en video, he leído la confesión de la iglesia y la constitución, que estoy totalmente de acuerdo. Quiero honrar a Dios siguiendo el paso de obediencia al bautizarme correctamente, reconociendo públicamente que soy pecadora, que Cristo es el Señor de mi vida y es el deseo de mi corazón poder ser parte de la membresía de la iglesia local para obedecer al Señor en sus ordenanzas, servir y adorar a Dios. Gracias.